Hola a todos, soy Cristina Febrer, periodista y coach de comunicación. Y bueno, estoy encantada de participar en esta primera edición del Congreso Online de Felicidad Organizacional, en el que voy a aportar mi granito de arena para hablar sobre cómo la comunicación, sobre cómo las palabras que usamos, sobre cómo aquello que decimos y el estilo de comunicación que se genera en una organización puede ayudarnos a generar más o menos bienestar. Y nuestro objetivo aquí es aprender, y el objetivo que tendremos en esta ponencia será aprender algunas herramientas que nos permitan que la comunicación juegue a nuestro favor para generar mayor felicidad en nuestra organización. Así que si os parece, allí vamos, porque de hecho lo que os quería también decir de alguna manera es que me parece que este congreso se da en un momento pues muy clave, que es en septiembre, ¿no? Que septiembre es una época que quien más y quien menos durante algún momento de su vida, en este mes de septiembre, ha vivido una vuelta al trabajo que no siempre ha sido satisfactoria. ¿Por qué pasa esto? Pues porque venimos del verano, de unos meses en los que los días son muy largos, hay mucho sol, la gente está mucho más proclive a socializar, a salir, a hacer cosas fuera de casa o fuera de cualquier recinto. Y de alguna manera la vuelta a la rutina en septiembre, la vuelta al trabajo, muchas veces nos causa algún tipo de malestar o algún tipo de sensación o emoción que no nos gusta. Quien más y quien menos seguro que se ha sentido identificado alguna vez con esa vuelta al trabajo que no es del todo agradable. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si volver al trabajo fuera sinónimo de felicidad, fuera una fuente de motivación y fuera algo que realmente la mayoría de las personas pudieran tomarse de una forma mucho más amena, incluso con ganas, ¿no? Pues yo creo que esta tendencia la verdad es que está cambiando porque gracias a Dios y cada vez más hay más empresas que ponen a la felicidad en el centro de su actividad. Empresas que se preocupan porque los trabajadores estén satisfechos con su puesto de trabajo, se sientan bien remunerados, pero no solo económicamente, estamos hablando ya hoy en día de salarios emocionales, de cómo mi empresa me compensa, me paga el trabajo que yo hago a diferentes niveles y gracias a todas estas tendencias que se están produciendo a nivel mundial y de las que se hablará en este congreso, pues yo creo que poco a poco está cambiando esta sensación que comentaba al principio que muchas personas hemos podido tener en algún momento de nuestra vida. Así que me parece el mejor mes del año para poder profundizar un poquito en todos estos temas y es lo que vamos a hacer a lo largo de este congreso y en concreto de esta ponencia. Así que encantada de acercaros desde mi punto de vista aquellas herramientas y también desde mi experiencia, por supuesto, aquellas herramientas de comunicación que a nivel de organización y de equipo nos van a ayudar a que esta vuelta al trabajo y a que esta gestión del día a día sea mucho más, nos produzca muchísimo más bienestar, con lo cual se va a aumentar también el nivel de felicidad de nuestra organización. ¿De acuerdo? Y es que, como os decía, venimos de una época de verano en la que estamos socializando continuamente y es importante tener en cuenta y tener presente que nuestro cerebro está diseñado para relacionarse y para tener contacto y estar en contacto con otras personas, ¿no? Así lo decía el psicólogo Daniel Goleman y de alguna manera en el trabajo, en nuestro entorno, en nuestro día a día, tenemos una gran oportunidad para hacer eso, para relacionarnos y para poner en marcha nuestro cerebro de una manera que sea productiva, de una manera que sea beneficiosa para nosotros, ¿de acuerdo? Estamos diseñados, es así, para, como os decía, para que nuestro cerebro se desarrolle y conecte a nivel social. Es lo que Daniel Goleman llamaba la inteligencia social. Y a lo largo de estas conexiones, cuando nos ponemos en contacto con otras personas, lo que pasa es que en nuestro cerebro es que se conectan o se activan determinadas regiones que van a segregar unas u otras hormonas y van a disparar una serie de conexiones que harán que nos sintamos mejor o peor, con mayor o menor bienestar. ¿Y todo eso en qué va a influir? Pues evidentemente va a influir en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud, en nuestro rendimiento, en nuestra calidad de vida, etcétera, etcétera. Así que, como os decía, no hay que olvidar que tenemos en nuestra organización, en nuestro entorno de trabajo, una oportunidad para poner en marcha, para desarrollar todas esas áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con la inteligencia social y que si sabemos cómo activar correctamente aquellas regiones o aquellas sensaciones que nosotros nos van a producir mayor bienestar, esto va a aumentar la felicidad de nuestra organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Y qué herramientas os voy a dar aquí? Pues a través de la comunicación, porque la manera en que tenemos los individuos para
Activar estas conexiones para relacionarnos con las personas no es otra que la comunicación y que es el ámbito y el campo al que yo me dedico, ¿no? De hecho, hoy en día se está demostrado científicamente que las palabras, las diferentes palabras que usamos, la comunicación, tiene un impacto en nuestro cerebro y hoy en día se puede ver a través de diferentes bueno, pues desarrollos que la neurociencia ha ido consiguiendo, ¿no? Esto se utiliza muchísimo, seguro que lo habéis oído, en ámbitos como la mercadotecnia, la publicidad, o etcétera, etcétera, o incluso la política, ¿no? De hecho, la imagen que podéis ver ahora en pantalla es una captura de pantalla de un vídeo que se puede consultar en YouTube de una consultora política que se llama Minsign. Y aquí lo que hemos capturado es un frame de un momento de un discurso político del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. En este tipo de resonancias magnéticas funcionales, lo que se puede ver es lo que os estaba comentando en la anterior diapositiva, es que se activan unas u otras regiones de nuestro cerebro en función de las palabras que oímos. En este caso concreto, cuando se analizan discursos del ámbito político, se puede comprobar que cuando la persona emite palabras que están relacionadas o que de alguna manera son palabras que evocan seguridad, confianza, suelen ser temas relacionados con aquello que preocupa a los ciudadanos y si está hablando de ello de una manera positiva, como por ejemplo, pues bueno, pueden ser actuaciones que prevengan o que ayuden a la educación, a la sanidad de nuestra ciudadanía, en ese momento, a través de las resonancias magnéticas, se puede observar cómo se activan diferentes regiones de nuestro cerebro que están relacionadas con las recompensas positivas. Es decir, vamos a segregar una sustancia al haber oído esas palabras que va a hacer que nos sintamos mejor. Lo mismo sucede al contrario, cuando nuestro cerebro recibe o escucha amenazas, palabras negativas o palabras cuyo significado puede tener una connotación mucho más relacionada con el miedo o con la inseguridad. Se activan otra serie de regiones más cercanas a la amígdala, que en este caso son las que de alguna manera producen sensaciones o emociones que no nos dan tanto bienestar y que nos alejan, por tanto, del tema que estamos hablando, que es la felicidad. Solo un poquito más brevemente de pinceladas sobre nuestro cerebro, porque realmente cuando yo hablo de cómo la comunicación impacta en nuestro día a día y en nuestra organización, esto está basado en estudios neurocientíficos y de alguna manera para ubicarnos, muy brevemente os comento, como muchos ya sabréis, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Pues nuestro cerebro tiene tres áreas primordiales. Por un lado tenemos el cerebro racional o córtex, que es la zona que se ha desarrollado más recientemente y es donde se produce pues todo lo relacionado con el razonamiento, con el proceso del lenguaje, etcétera, etcétera. Es la parte que emite nuestras justificaciones, razones y argumentos, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, tenemos el cerebro primitivo reptiliano, que es el cerebro más instintivo, es el que está encargado y diseñado para sobrevivir, para alimentarnos, para reproducirnos, para de alguna manera cubrir todas aquellas necesidades básicas que nos garantizan la supervivencia. Y luego, por último, tenemos el cerebro límbico o emocional, que es el responsable de que el ser humano sienta, de que el ser humano se emocione, de que el ser humano genere conexiones a un nivel mucho más emocional. Estas tres áreas conviven en nuestros cerebros y todas son igual de importantes. Ahora bien, cuando estamos hablando de generar un ambiente organizacional que sea proclive a la felicidad, cuando estamos hablando de generar relaciones sociales que sean efectivas y que sean de alguna manera beneficiosas para nosotros, hay que tener en cuenta que la clave para conseguir estos objetivos es hablar de alguna manera al cerebro límbico de las personas, es conectar emocionalmente con la persona que tenemos delante. Y para eso, como decía antes, la comunicación que usemos, las palabras que elijamos, el tono también que elijamos, todo lo que hace referencia al proceso de comunicación va a ser crucial y fundamental para conseguir nuestros objetivos. Así que lo que vamos a hacer en esta ponencia de hoy es ver algunas herramientas que nos van a ayudar a conseguir ampliar esa conexión que va mucho más allá de una comunicación bidireccional, sino que consigue realmente un nivel de profundidad que nos permite aumentar la empatía con las personas, aumentar la conexión, aumentar el nivel de eficacia del mensaje
y sobre todo, y de lo que estamos hablando ahora mismo, aumentar la felicidad, el bienestar y el buen ambiente en una organización, ¿de acuerdo? Entonces, se trata todas ellas de herramientas que vienen de alguna manera del mundo o que se han utilizado muchísimo en el mundo de la publicidad, que sabemos que es un mundo que alude muchísimo a la neurociencia para generar este tipo de emociones, y lo que yo hago en concreto es trasladarlas a la comunicación y crear esas herramientas de neurocomunicación que funcionan también para gestionar equipos, para comunicar eficientemente y para dirigir y liderar proyectos o equipos, ¿no? Entonces, se trata de una metodología que tiene 6 pasos. El primero sería atraer la atención de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Los veremos en detalle, pero ahora aquí os dejo un gran esquema de la metodología de las que os estoy hablando. Importante atraer, ¿por qué? Porque muchas veces como empresa u organización nosotros queremos lanzar un mensaje y sabemos que es importante y primordial. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar si es el momento adecuado de darlo, si tenemos la atención de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Y es un punto que hay que trabajar y ahora veremos cómo. Después, el segundo paso sería conectar. Una vez que hemos captado la atención, conseguir que ese mensaje realmente llegue y como veremos hay diferentes canales para hacerlo llegar, ¿vale? Llegaremos entonces al tercer paso en el que vamos a hablar de cómo emocionar, pero no en sentido literal. Evidentemente no se trata de que las personas de nuestra organización estén realmente emocionadas o llorando, como se puede entender en el sentido literal de la palabra. Ahora bien, sí que es importante generar ese vínculo que va a aumentar el compromiso, ese vínculo entre empresa, entre organización y trabajador, o entre líder y equipo, o entre gestor de equipos y subordinados, o entre personas de un mismo equipo. Generar ese vínculo que nos permita estar realmente conectados y mantener ese compromiso. Y eso lo vamos a conseguir a través de herramientas que, como veremos, de alguna manera, como decía antes, conectan con toda esta parte más límbica en la que nosotros gestionamos las emociones. Después, como no puede ser de otra manera, lo que vamos a hacer es apelar a la razón, procesar todas aquellas emociones, todas aquellas inputs que hemos recibido y activar aquí nuestra parte racional como seres humanos para poder tomar las mejores decisiones. Ahí es cuando se va a regular el comportamiento y las personas actuarán en consecuencia. Pero si seguimos estos pasos, ahora veremos más en detalle qué herramientas os puedo ofrecer para cada uno de ellos, lo que estamos haciendo es generar una comunicación efectiva, generar una comunicación bidireccional, generar una comunicación empática, generar una comunicación que aumente el bienestar y la felicidad en nuestra organización. Así que si os parece, vamos a pasar a ver en concreto las herramientas que tenemos para conseguirlo. Bien, pues como os comentaba, vamos a entrar al detalle de estas diferentes herramientas. Creo que hasta ahora había tenido un pequeño problema con la pantalla y solo estabais viendo el proyector, o sea, la pantalla con la información, las diapositivas, y no se estaba, no se estaba también proyectando mi imagen. Así que bueno, a partir de ahora vamos a intentar compaginar las dos cosas. Espero que igualmente la información haya quedado clara y seguimos profundizando, como decía, sobre ello. Así que lo primero de lo que vamos a hablar es sobre cómo atraer la atención de las personas de nuestra organización cuando queremos comunicar algo que es realmente importante. Como os decía, esa atención es importante y esto es lo que se llama también muchas veces efecto wow o efecto sorpresa. Es importante realizar, activar, dominar este efecto sorpresa. Y no estamos hablando de hacer grandes cosas ni grandes, evidentemente, puestas en escena, pero sí que es cierto que nuestro cerebro recuerda todo aquello de forma más duradera, todo aquello que recibe una vez se ha activado el hipocampo. Y el hipocampo, para activar esta área del cerebro, es muy importante, como os comentaba, ese pequeño toque de sorpresa. ¿Qué queremos decir con esto? Que las comunicaciones que muchas veces realizamos como empresa y las realizamos de una manera unidireccional, una manera muy lineal, muchas veces hay que pensar cómo podemos atraer y sorprender con esas comunicaciones. Y a veces puede ser algo tan sencillo como hacer un chiste, una broma o contar una anécdota o una historia personal antes de realizar estas comunicaciones que son importantes para nuestro equipo o para nuestra organización. Se trata de pequeñas técnicas que nos van a ayudar
activar, como os decía, el hipocampo, que es una parte del cerebro que está relacionada con la atención y con el aprendizaje. Y de alguna manera activar esa parte va a hacer que se activen también las conexiones neuronales, de nuestro interlocutor. Y de alguna manera romper esa rutina y crear ese ambiente diferente va a hacer proclive que las personas estén mucho más atentas y recuerden más esa información, porque es muy habitual y muy común que la empresa o la organización tenga un mensaje que lanzar y lo haga debido a su importancia, debido a su urgencia, pero no recaiga en hasta qué punto estamos las personas del equipo o las personas de la organización, los recursos humanos en este caso también están atentos y preparados para ese mensaje. Entonces, generar ese pequeño efecto sorpresa que puede ser, simplemente es un cambio de rutina. Puede ser algo tan sencillo como un cambio de sala. Si nosotros estamos acostumbrados a lanzar un mensaje siempre en el mismo entorno y un día queremos lanzar un mensaje diferente, un cambio de sala, un cambio de contexto, un cambio de puesta en escena, sin caer en nada que tenga que ser nada del otro mundo, pero romper un poco la rutina porque el cerebro ahí va a dispararse y la atención va a dispararse con él, ¿de acuerdo? La segunda herramienta que os voy a dar para que podamos seguir atrayendo esa atención es utilizar la pregunta. Porque la atención es un recurso limitado y todas las personas en nuestro día a día estamos pendientes de cosas que tenemos que hacer, estamos preocupados por cosas que hay que gestionar y puede ser que cuando nos estén lanzando un mensaje, nos están encargando un tema, nos están pidiendo pues un proyecto, que en algún momento desconectemos, ¿no? Entonces es muy importante que la persona que lanza la comunicación o que lidera la comunicación domine el arte de preguntar y realice de alguna manera su petición introduciendo preguntas. Esto nos va a ayudar a atraer la atención y también nos va a ayudar a obtener información, que es muy importante también, obtener información de las personas a las que nos dirigimos, de las personas de nuestro equipo. Realmente saber ese feedback que muchas veces no nos paramos a preguntar porque pensamos que nos va a quitar tiempo. Lo cierto es que estas preguntas nos van a ahorrar tiempo porque nos van a permitir obtener información valiosa y mantener también la atención de las personas que están con nosotros. Entonces se trata de que todas aquellas comunicaciones, de que todos aquellos discursos, de que todos aquellos speech que nosotros tenemos preparados de una manera como que suele ser más afirmativa, ¿no? Con frases afirmativas, introduzcamos preguntas que hagan captar la atención y que hagan también de alguna manera activar o encender una pequeña luz en la mente de nuestro interlocutor y eso nos va a ayudar a generar una comunicación muchísimo más efectiva. Y continuando con esa manera de trabajar la efectividad de la comunicación, os voy a hablar ahora de las neuronas espejo. Aquí, una vez hemos ya de algún modo activado y mantenido esa atención, lo que nos interesa ahora es conectar desde un modo más profundo con las personas de nuestra organización. Y para ello es importante recordar que cualquier comunicación y cualquier acto que sea relevante es siempre mucho más eficaz comunicarlo cara a cara, en persona. Evidentemente siempre no se puede, pero aquellas situaciones que lo requieran, la comunicación cara a cara, la comunicación personal, nos va a ayudar a ganar muchísima efectividad y muchísimo bienestar en nuestra organización. Las neuronas espejo nos hablan de esto. Fueron descubiertas por un científico italiano, Giacomo Rizzolatti, y nos hablan de la capacidad que tenemos las personas de sentir emociones que sienten otras personas aún sin estar en su lugar. ¿Cómo podemos activar estas neuronas espejo que nos van a hacer comprender mejor al otro, que nos van a hacer entender mejor su emoción, que nos van a hacer entender mejor su mensaje? Pues a través de tres sencillas herramientas, que es la conexión visual, es la manera en que nosotros conectamos con las personas para comunicarnos. Muchas veces nos ha podido pasar que alguien nos lanza un mensaje y no consigue establecer esa conexión visual con nosotros, con lo cual estamos de alguna manera desconectados y perdidos. Entonces, si nos dirigimos a un gran público, es importante mirarlos a todos. Si nos dirigimos a una sola persona, es muy importante también mirarla a los ojos. Y eso nos va a ayudar a que nuestra comunicación sea más efectiva. Evidentemente no siempre se puede mantener una sonrisa porque no todas las ocasiones requieren de una sonrisa, pero tener un estado corporal relajado y una comunicación gestual también amable, que es algo que realmente cuesta poco y en muchas ocasiones puede hacerse, nos va a ayudar también a generar ese estado de bienestar y esa comprensión en la comunicación. Y por último, mantener un estado continuado de escucha activa
en el que nosotros hablamos, lanzamos el mensaje como líderes, gestores de equipo o como personas encargadas de hacerlo, pero estamos activos, receptivos a lo que las personas nos puedan decir después a través de herramientas como la pregunta que ya hemos comentado, o estamos también atentos a las reacciones que pueden tener las personas, a si se despistan, a la cara que ponen. Escuchar activamente consiste también en eso, consiste en averiguar qué está pensando o preguntar, ¿no? No hace falta leerle la mente porque realmente es imposible, pero poder detectar a través de la reacción de nuestros colaboradores si realmente nos están entendiendo, si realmente están comprendiendo lo que les estamos queriendo transmitir y activar de esa manera ese nivel de empatía que nos va a permitir ser muchísimo más felices en nuestra organización. Estamos, como os decía, trabajando en la conexión con las personas, la conexión con nuestro equipo, la conexión con nuestra red de trabajo, la conexión con nuestra organización. Y para ello es importante saber que cuando lanzamos un mensaje lo podemos hacer a través de diferentes canales, porque todas las personas captamos información a través de la vista, del oído y a través de todo lo que es la parte cinestésica, de todo lo que conecta con las sensaciones y emociones de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que es importante también tener en cuenta que hay que trabajar todos los canales. Esto se traduce de la siguiente manera. Si nosotros como empresa u organización queremos lanzar un mensaje importante, teniendo en cuenta que las personas captamos información a través de la vista, a través del oído y a través de las sensaciones, es importante que trabajemos ese mensaje desde los diferentes canales. Esto quiere decir que muchas veces conviene realizar una presentación, un soporte que sea de alguna manera visual, con figuras geométricas o hacer un dibujo, un croquis de lo que estamos explicando, porque las personas que son sobre todo visuales, que son muchísimas, van a poder interceptar mejor o descodificar mejor esta información. Eso lo vamos a acompañar de un discurso claro, conciso, en el que transmitamos a través del lenguaje y de la palabra exactamente aquello que queremos decir, ¿de acuerdo? Y por otra parte, se trata también de poder, como decíamos antes, conectar desde la parte más límbica y emocional de nuestro cerebro, con lo cual vamos a introducir también alguna emoción o sensación. Y no se trata, no estoy hablando de complicarnos la vida ni de hacer grandes historias que de alguna manera puedan alejarse de lo que puede ser el día a día de las tareas de una empresa, pero algo tan sencillo muchas veces como permitir a las personas tocar un producto del que estamos hablando, experimentar con la kinestesia, con todo aquello que está relacionado con las sensaciones corporales, con el tacto, con el olfato, con el gusto. Muchísimas veces nos ponemos límites y no pasamos según qué líneas porque pensamos que puede estar fuera a lo mejor de nuestras tareas más diarias, pero introducir este tipo de herramientas en nuestra comunicación va a permitir conectar de un modo mucho más profundo y que las personas comprendan más la información. Así que cualquier mensaje, cualquier idea que queramos transmitir como empresa, organización, como gestores o líderes de equipo, debemos, o yo os aconsejo, trabajarlo desde estos tres canales: la imagen, el discurso y también las sensaciones, la experimentación, ¿de acuerdo? Con ello estaremos, como os decía, conectando de alguna manera con nuestro público, que puede ser pues, nuestro equipo o nuestra empresa, nuestra organización, etc. Es importante que trabajemos también el mensaje que estamos dando, porque lo que suele pasar muchas veces en la comunicación es algo tan sencillo como las distorsiones. ¿Quién no ha jugado alguna vez al famoso juego del teléfono estropeado, en el que una persona al inicio de una fila empieza diciendo una frase y tras pasar por varias personas finalizamos con un mensaje totalmente diferente? ¿Pasa esto en la empresa? La respuesta es sí, pasa. Entonces vamos a trabajar los mensajes para evitar distorsiones, porque estas distorsiones van a crear malestar, van a crear malentendidos, van a disminuir el nivel de bienestar y de felicidad en nuestra organización. Por tanto, vamos a trabajar para evitar omitir información que es importante, y esto muchas veces nos cuesta porque muchísimas veces pensamos que el tiempo nos limita y alguna información que podemos considerar obvia la eliminamos, la omitimos, con lo cual estamos invitando a las distorsiones a entrar en nuestro equipo. Estas distorsiones se van también muchas veces cuando no utilizamos palabras concretas o cuando lanzamos mensajes ambiguos. De ahí la importancia de tener claros los mensajes que se quieren lanzar y realizarlos con frases sencillas, simples y concretas. Y otra fuente de distorsiones suele ser la generalización, algo que es muy también común en cualquier
equipo, en cualquier empresa, y algo que yo os invito a trabajar y a evitar, ya que muchas veces utilizamos palabras que son generalizadoras, como puede ser todas las personas que estamos aquí trabajamos de esta manera, o nuestro equipo nunca entrega nada a tiempo, o al contrario, o siempre lo hacemos todo demasiado rápido. Pero palabras como estas que estáis escuchando, todo, siempre, nunca, nada, van a contribuir a generalizar cosas que realmente no son así durante todo el tiempo y van a provocar distorsiones que, como os decía, reducirán el nivel de bienestar de nuestro equipo y de nuestra organización. Y siguiendo con herramientas para que podamos expresarnos de una manera clara y de una manera en la que nuestro equipo o nuestra empresa y organización contribuya a impactar positivamente en su nivel de bienestar y felicidad, llegamos a la herramienta del lenguaje positivo, a la herramienta que realmente, a una de las que es más potentes en este ámbito de la comunicación positiva en el que yo trabajo. No nos damos cuenta de cuántas veces utilizamos el no en nuestro día a día y yo lo acabo de utilizar ahora en esta frase, porque es común y es habitual. Lo que tampoco a veces somos conscientes, algo de lo que tampoco somos conscientes es que nuestro cerebro de alguna manera ignora este no, porque trabaja de la siguiente forma. Si yo digo una palabra, como por ejemplo mesa, mi cerebro va a pensar en una mesa. O para poner un ejemplo más claro, si yo digo botella de agua, mi cerebro va a pensar automáticamente en una botella de agua. Pero ¿qué pasa? Que el no tiene una imagen asociada. Y cuando nosotros lanzamos un mensaje a la persona con un no delante, como por ejemplo, no repitas esto o no envíes este tipo de mensajes, lo que estamos haciendo es lanzar un mensaje al sistema motor. Nuestro cerebro no va a descodificar ese no y la persona lo que va a recibir es otra información de alguna manera contradictoria que lo que pone en el primer plano de su mente es justamente aquello que nosotros queremos evitar. Así que aquí la invitación y la obligación casi es a positivizar todos aquellos mensajes importantes que queremos lanzar a nuestro equipo para que realmente sean efectivos. Es una técnica que puede costar un poco al principio, pero os aseguro que tengo comprobadísimo que cualquier mensaje se puede siempre positivizar, porque cualquier palabra se puede trasladar y es muchísimo mejor enfocar a nuestro equipo hacia aquello que queremos en enfocarlo hacia aquello que no queremos. Y para eso la herramienta del lenguaje positivo, que consiste en el cambio de palabras y como comento no es fácil, es una técnica que hay que practicarla y adaptarla, pero es de las más efectivas que yo he podido comprobar en este ámbito de la comunicación positiva. Y otra de las herramientas que nos va a ayudar a que esta comunicación, además de que sea efectiva, sea duradera, es utilizar e introducir aspectos o herramientas como la metáfora. La metáfora, de alguna manera, significa trasladar o transferir un concepto a otro. Y esto nos puede ayudar porque muchas veces si queremos lanzar una comunicación importante, si queremos generar, motivar a nuestro equipo, si en lugar de hacerlo describiendo las características de aquello que les estamos encargando, de un proyecto o de una tarea, logramos, en vez de esto, encontrar una buena metáfora que identifique lo que queremos trasladar, la imagen que queremos trasladar, nuestro mensaje va a ser mucho más potente, más efectivo y va a poder conectar muchísimo más con la gente. Porque la información lo que va a hacer va a ser pasar directamente al inconsciente de las personas, no existen resistencias porque hay ya un significado que está de alguna manera descodificado en nuestro inconsciente a través de la metáfora. Y si nosotros utilizamos este tipo de herramientas para dirigirnos a nuestro equipo, vamos a generar muchísima más conexión y el impacto de la comunicación va a ser también más duradero. Por poner también un ejemplo que se podría aplicar a la vida real. En el caso de una empresa en la que estuviéramos hablando de cualquier tarea que se tiene que realizar de forma rápida, siempre será, y aquí aprovecho y pongo un ejemplo que recoge dos de las herramientas que hemos visto, siempre será mucho más efectivo lanzar una frase del estilo como el que siempre será, perdón, más efectivo si nosotros queremos encargarle a nuestro equipo o a nuestra organización que realice una tarea de forma rápida, en lugar de hacerlo con frases como no podemos perder más tiempo en esto, que en la que estamos utilizando una negación, que es algo que ya hemos visto, y estamos escribiendo algo de forma secuencial o lineal, vamos a darle un giro y vamos a hacerlo en positivo y utilizando una metáfora, y es vamos a convertirnos en la empresa más rápida
en hacer esta tarea. Vamos a convertirnos y se pueden utilizar muchísimos símiles, por ejemplo, deportivos, ¿no? De personas que en su tarea o en su trabajo como deportistas son rápidos. Vamos a convertirlos en el Usain Bolt de la tarea, ¿no? De esta tarea en concreto. Entonces, ese jugar con imágenes, con metáforas, con personajes famosos, con citas, todo esto va a conectar, como os decía antes, con el cerebro límbico de nuestros interlocutores, va a generar mayor motivación, la comunicación va a ser más efectiva, la interconexión social que se va a producir en nuestro equipo va a ser mucho mejor, se van a segregar sustancias más positivas a nivel neurológico y va a aumentar el bienestar de nuestra organización a través del uso de la comunicación. Y en la comunicación, pues algo que también es súper importante y clave es el uso de los verbos. Los verbos los utilizamos siempre que nos comunicamos y es importante saber que podemos utilizar unos verbos u otros en función de aquello que queramos conseguir. Es decir, si nosotros queremos apelar a la acción de nuestro equipo, de nuestra organización, vamos a utilizar verbos como una cierta fuerza, como arrancar, impulsar, conseguir, mejorar. Nosotros estamos hablando en un momento un poco a lo mejor más un momento más reducido con alguien, una persona o dos de nuestro equipo en el que queremos expresar, dar feedback sobre qué ha podido pasar en un tema, vamos a utilizar verbos más subjetivos, como opinar, sentir, creer. Y si nosotros queremos conectar de alguna manera con un auditorio, lanzar un mensaje, vamos a utilizar verbos emocionales, que tenemos aquí pequeñas listas de verbos que nos pueden servir para estos tres objetivos y que nos van a ayudar, como os decía, a conectar con las personas. Los verbos forman parte de todo el vocabulario que nosotros podemos elegir para generar un impacto positivo en nuestra organización. Y aquí se trata de analizar el lenguaje que utilizamos, las palabras que elegimos. Muchísimas veces usamos el tenemos que, debemos, hemos de. Esto nos habla de obligaciones autoimpuestas, esto nos habla de resistencias. Si realmente queremos eso, vamos a utilizar esas palabras. Queremos, podemos, de alguna manera, evitando también usar verbos en condicional, porque los condicionales nos hablan de deseos, de algo que quizá no es real. Prestemos atención al significado oculto que tienen las palabras. No es lo mismo hablar de un problema que hablar de un reto. Aquí hay connotaciones negativas y aquí hay connotaciones de superación positivas que nos van a motivar y van a generar un mayor aumento del bienestar organizacional. No hablemos de intenciones, hablemos de hechos. Vamos a jugar con el lenguaje para que genere la realidad que nosotros estamos deseando que suceda en nuestra organización. Y esto es algo muy sutil que se tiene que hacer, bueno, pues con mucha dedicación, con mucha experiencia, y es un cambio de lenguaje consciente, una elección de las palabras que nos van a ayudar a conseguir lo que queremos. Estamos ya, como vemos en la parte del lenguaje, hemos hablado antes que el cerebro córtex, la parte de nuestro cerebro neocórtex es la que procesa todo este lenguaje y es la parte racional. Y también hay que hablarle a esta parte con números. Es donde se razona, es donde se procesa todo el lenguaje y también a la mente le gustan los números. Así que vamos a utilizar en nuestras comunicaciones para que sean claras también números. Hablemos de las 3 ventajas, de las 2 razones o del incremento que necesitamos en las ventas poniendo números concretos y el cerebro de nuestros interlocutores también va a recibir esto de una forma muchísimo más directa y nos va a ayudar a activar la parte racional de la parte racional de las personas a las que nos dirigimos. En resumen, tenemos varias herramientas de comunicación positiva que nos van a ayudar a atraer la atención de las personas a las que nos dirigimos, a conectar de alguna manera con ellos y hacerles llegar la información, a que esta información que llega sea comprendida y entendida a la primera y que después todo esto en un proceso de razonamiento se pueda descodificar y se pueda actuar en consecuencia. Y habiendo activado las diferentes palancas de la comunicación positiva para conseguir todos estos pasos que os he ido explicando, lo que conseguiremos es después la acción, el día a día, el comportamiento, la gestión de nuestro equipo tenga un mayor nivel de bienestar y un mayor nivel de felicidad organizacional. Esto tiene siempre que ir acompañado de una coherencia, porque una organización coherente es una organización inteligente y no podemos lanzar un día un mensaje diseñado de una manera X y otro día lanzarla de una manera Y. Entonces hay que cuidar el estilo de comunicación de nuestros mensajes como organización o el estilo de comunicación
nuestro mismo como líderes de equipo, igual que el estilo de comunicación que tiene cualquier persona, cualquier empleado en cualquier eslabón de la organización. Este estilo ha de ser coherente, es decir, ha de regirse siempre por unas mismas pautas y ha de definirse cuáles son los canales más o menos oportunos para realizar estas comunicaciones. Esto nos va a ayudar, como decía, a aumentar la inteligencia de nuestra organización, a aumentar el bienestar y aumentar la felicidad. Al final, estamos hablando a lo largo de toda esta ponencia de la química de la comunicación, es decir, de las sustancias que nuestro cerebro segrega en determinados momentos en función de las palabras que recibe, de cómo las recibe y en función de los mensajes que va a descodificar. Trabajar con esta base, con esta metodología de comunicación positiva, lo que nos va a ayudar es a estimular la producción de neurotransmisores como la dopamina, la hormona de la felicidad, la serotonina o las endorfinas. Esto va a activar nuestro cerebro y el de nuestro equipo. Nos va a permitir tener más lucidez cognitiva, más esperanza de alguna manera, más motivación para realizar las tareas que se nos encargan. Nos prepara, este lenguaje nos prepara y nos motiva hacia la acción. De ahí que sea importante trabajarlo y de alguna manera asentar las bases de un lenguaje positivo en nuestro equipo para conseguir nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Esto, como os decía, nos va a permitir generar unos mejores vínculos sociales, volviendo un poco al inicio de la presentación. Estos vínculos sociales son la base de unas buenas relaciones en nuestro entorno de trabajo y estas buenas relaciones en nuestro entorno de trabajo van a contribuir a un buen rendimiento, a una buena comunicación y a unos buenos resultados, contribuyendo todo ello pues al estado de ánimo, al bienestar y a la felicidad organizacional, que es el tema del que hoy hemos querido hablar aquí en este Congreso de Felicidad, para conseguir lo que creo que es clave y básico, que es avanzar cada día un poquito más en este objetivo de que las organizaciones y sus trabajadores estén alineados y las relaciones que se establecen entre ellos sean beneficiosas y recíprocos para ambos. La comunicación como herramienta para gestionar equipos, para lanzar mensajes efectivos y para lanzar mensajes que contribuyen al bienestar de la organización es clave. Y espero con estas herramientas haberos ayudado a poder acercaros un poquito más a realizar esta tarea de la mejor manera que pueda producir mayor bienestar en vuestro equipo. Muchísimas gracias por contar conmigo en este congreso. Quedo a vuestra disposición para recibir las preguntas que consideréis oportunas y gracias a todos por vuestra atención. Hasta muy pronto.